Como les comentaba y les compartí aquí, algo que me llamó mucho la atención es el día de hoy se tenía que revisar una de las reformas que había pedido la doctora Claudia Sheinbaum y que había nombrado, que había hecho en estos días. La había comentado en la mañanera, la habíamos platicado, y esta reforma, que es la reforma del nepotismo. Y habíamos comentado que esto, en lo personal, para un servidor, urgía y que era un excelente mecanismo que tenía que pasar. La verdad es que el día de hoy quedo altamente decepcionado de lo que, y creo que para mi gusto, la gente en el Senado de la República nos ha fallado. Todavía falta lo que pueda salir en la Cámara de Diputados, pero no creo que esta situación vaya a tener un cambio completamente. ¿Por qué lo digo? Bueno, vamos a ir tocando el tema, mi estimado Sergio López. ¿Cómo estamos? Más rojo, espero te encuentres de maravilla, mi estimada. Se me está viendo por acá, mi estimada Gloria Bermúdez, queridísima. Un besote, un abrazote, gracias por estar por acá. Saludos hasta Jalisco. Areli Garza, queridísima, abrazote, Divina Kitty, te mando un abrazo muy grande. Y pues, como les comentaba, se aprueba hoy la reforma sobre la situación de nepotismo, esta reforma electoral, y la verdad, he visto que mucha gente llega y dice, sí, se logró otra vez, Morena, la aplanadora, avasalla. Yo no lo llamaría de esa manera, inclusive yo no lo pondría de esa forma. Discrepo un poco por algunos de los compañeros que en las diferentes redes sociales lo trabajan de esa manera. Mi estimada Lourdes, te mando un abrazote enorme, y de los cuales a veces creo que lo hacen por evitar la crítica en esto. Y aquí yo en lo personal, yo sí le traigo una crítica a esta parte de la reforma, porque creo que era innecesario lo que eh, lo que pasó el día de hoy. Así es, yo también creo lo mismo, mi estimado Juan. El día de hoy creo que nos fallaron, en verdad, bastante. Ramona, te mando un abrazo muy grande. Lourdes Cervantes, abrazote. ¿Qué sucedió? Se aprueba la reforma. El día de hoy se aprueba la reforma, pero no se aprueba la reforma como se había pedido. ¿Ok? ¿Cómo es esto de la reforma que no se aprobó como se había pedido? Bueno, la doctora Claudia Sheinbaum mandó una iniciativa para que a partir del 2027 entrara esta reforma, el- y que en la reforma del nepotismo, entre otros aspectos, no se pudieran reelegir inmediatamente en esas posiciones ciertas personas, ciertos personajes. Uh-huh. Eh, ¿A qué me refiero? Que hay casos, y que los vamos a estar platicando, gente que iba a estar en una posición y que nadie más familiar cercano los podía suplir. Era una reforma que habíamos comentado desde la semana pasada, era una reforma que tenía que pasar. Pasó la reforma, pero no en los términos que en verdad estábamos buscando para empezar a proteger esto a partir del 2027. Y esto hace ver muy mal al partido de la Cuarta Transformación, al que se supone que representa la Cuarta Transformación Morena, y a la coalición. Y aquí vamos a hacer una crítica también a lo que sucede con el PT y con el Verde. La reforma traía, o comentaba la doctora Claudia Sheinbaum en esta reforma, que lo que se buscaba era efectivamente quitar este nepotismo, quitar que una persona estaba en un puesto, saltaba, estaba en otro, o que simplemente un familiar llegaba directamente y lo cubría, como lo vimos con los Yunes y como desgraciadamente lo vamos a ver con otros personajes. ¿Qué sucede? Pues resulta que siempre no. Ah, caray, ¿qué pasó? Pues vamos a empezar a revisar esto, y antes de empezar a revisarlo y colocar esto, mi estimado José Juárez, yo también creo lo mismo. La verdad es que lo de hoy patético. Sonia Solís, abrazo muy grande. Mi estimada Mercedes, te mando un besote, un abrazote. Gracias por estar acá, queridísima. Bienvenida. De acuerdo contigo, mi estimado Juan, lo de hoy fue fallarle a la doctora y fallarle al pueblo de México. ¿Por qué? Porque fallarle a la doctora es en el hecho de que tenía que entrar a partir del 2027 y no va a entrar a partir del 2027. Así es, Hugo, completamente de acuerdo. Y esa parte empresarial la vamos a empezar a criticar, y para ello, si me lo permiten, es ¿qué sucedió? Se pide la reforma, y en esa reforma, para que no exista nepotismo, se pide que entre en vigor en el 2027. Ah, ok, muy bien. Entonces, así es, León.
Y nos están mostrando eso, y eso también es la crítica en donde decimos, no justifico, pero ese es donde les digo que todavía falta mucho. No podemos esperar que luego, entrando la gente que va a estar ahí presente, va a poder hacer una limpia. Incluso cuando se puedan hacer los cambios, todavía nos va a costar trabajo. Y ahorita vamos a platicar de esto, que es el tema principal de lo que traemos el día de hoy en este en corto. ¿Vale? Vámonos con ello, si me lo permiten. El primer video que traigo es el video con el que por lo menos un servidor se entera, con Gerardo Fernández Noroña. Y aquí hablan de la problemática de poder pasar la reforma. ¿Qué sucedió? Vamos a escuchar al bellaco mayor. Podríamos sacar la reforma sin los votos del verde. Nosotros privilegiamos la unidad del movimiento. Pero lo hablaron con la presidenta, pues una iniciativa suya. Todo. ¿Y lo avaló? Siempre toda la coordinación es absoluta entre los tres partidos, el poder legislativo, esto es la Cámara de Senadores, Cámara de Diputados y nuestra lideresa, compañera presidenta. Podríamos sacar la reforma. O sea que no lo avaló. Nosotros privilegiamos la unidad del movimiento. Pero lo hablaron con la presidenta, pues una iniciativa suya. ¿Qué sucedió? ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Lo avaló la presidenta? Pues no, porque le hubieras dicho, claro, sí lo avaló la presidenta, pero tampoco la tenía por qué meter ahí. Era un error en las palabras de Gerardo Fernández Noroña. Va a tardar tanto porque así lo decidieron, mi estimada Vero. Así lo decidieron. Tenía que haber entrado en el 2027, pero bueno. A ver, ¿qué sucede? Pues aquí ya nos dice Gerardo Fernández que ellos, yo creo que en parte sabe, políticamente lo sabe trabajar muy bien. ¿Y en qué aspecto? Y me reitero, me voy por partes. Es un show más grande, no le va a dar más de comer a la oposición. Y dice, sí, bueno, privilegiamos la unidad y nosotros no podemos sacar las reformas sin los votos del Partido Verde. ¿Por qué dijo esto Gerardo Fernández Noroña? Porque fue el Partido Verde el que se puso especial para poder sacar la reforma. El Partido Verde dijo que ellos no iban a sacar esa reforma. Ah, cabrón, ¿en serio? Sí, así tal cual lo dijo el Partido Verde. ¿Qué sucedió ahí? Déjenme, por favor, colocarles lo que dice Manuel Velasco al respecto. Hay que recordar que Manuel Velasco pues es el operador político que tiene el Partido Verde ahí en la Cámara de Senadores. Si me lo permiten, vamos a checar qué es lo que dice. Nada más déjenme colocarles aquí. Ahí estamos. Ahí está el video. Un minuto. Mire, le queremos preguntar sobre esta reserva que entendemos que nos va a acomodar para el tema del nepotismo. Nosotros ese tema siempre hemos sido muy claros. Nosotros creemos que la reforma debe ser aplicada en 2030 en general, tanto la de la reelección como la de repartida. Desde un inicio, cuando me lo han preguntado desde la semana pasada, eso nosotros lo hemos venido diciendo. Sin embargo, pues bueno, estamos en diálogo con las demás fracciones parlamentarias y vamos a ver qué se resuelve. Es que el presidente del Senado, Fernández Noroña, dijo que ya había un acuerdo para presentar una reserva. Entendemos que es esto. Se está en diálogo y estamos buscando los acuerdos necesarios. Nosotros, nuestra posición, si me preguntas cuál es la posición de nosotros, ha sido esta desde un inicio, desde que me lo preguntaron la semana pasada. ¿Entonces sería el que presenta la reserva en la sesión? Nosotros no tenemos problema en presentarla porque ha sido la posición que nosotros hemos tenido desde un inicio. Pero me repito, todavía no hay nada concreto. Senador, ¿cuáles serían las razones por las que Verde prevé que sea hasta el 2030? Creemos que la reforma debe ser aplicada en lo general en el 2030 y no queremos que deba ser una reforma dirigida en lo particular hacia nadie, y de esa manera se garantiza. ¿Usted no tiene dedicatoria de su? Por eso está planteando que sea desde el 2000 para el 2030. Vamos a ver de acuerdo. ¿Qué es entonces lo que sucede aquí? A ver,
se le da muchos rodeos porque por lo menos que Gerardo Fernández fue claro en el primer video y va acompañado de este. ¿Qué sucede? Pues que el PAN dice no la vamos a votar. No la vamos a votar a favor porque nosotros queremos que se aplique hasta el 2030. Una de las situaciones que se estaba comentando y se estaba diciendo es que se aplique de forma conjunta a ambas, en lo federal y en las dos partes, es decir, como cada 6 años los ciclos son completos, son diputados y senadores, que desde ahí se haga ese conteo, que no haya ningún problema al respecto y no es que haya ningún problema, pero simplemente le jugaron al mago porque hay intereses. La reforma podría entrar directamente y hay otra cosa más que es más sencilla. La presidenta de la República lo había pedido. Así es, tiene que entrar para 2027 y lo que había pedido la presidenta no lo veíamos mal el pueblo de México. O sea, yo a lo que voy es que esto no va en favor de lo que la gente estaba pidiendo y aquí si le preguntan a la gente, por lo menos yo diría no. Reitero, yo no voy a hacerle como los demás compañeros de solo se logró, Morena saca la avasalladora aplanadora y se logra la reforma. No se logró porque era para el 2027. No cambiemos las palabras. Se reforma para el 2030 por intereses. Porque hubo fuego amigo y lo dice este señor. No, él es el que tiene que responder. Por eso cuando dice Gerardo Fernández, pues tenemos que votar en unidad, simplemente así se requiere. Si no se vota en unidad, pues no se puede sacar la reforma. Que era que empezara, reitero, a partir de 2027. A partir de 2027 nadie podía tomar una sucesión de esa manera. Pues, mi estimado Joaquín, sí creo que es plan con maña. No sé si sea en el plan de darles chance de robar. Ahí yo sé una aseveración que tendrá que tener pruebas para decirla, si no sería muy irresponsable en hacerla. Es tu punto, ahí lo coloco, pero yo no comparto esa parte. Yo me voy desde la parte más sencilla. La parte más sencilla es que la gente estaba pidiendo que las reformas tenían que pasar y la doctora había pedido que fuera a partir del 2027. Habíamos buscado que esa reforma pasara lo más rápido posible. ¿Qué es lo que sucede, Hugo? Que cuando se tiene en el Senado de la República una coalición, pues los intereses de la coalición, que son grandísimos, ¿a qué llevaron? A que simplemente dijeron ellos no. Pongo esto porque aquí quiero hacer una pequeña pausa para entender qué ha pasado con el Verde, qué ha pasado con el PT y para entender que el Verde y el PT no son partidos satélite y son partidos que entran a conveniencia. No, huele muy mal y huele muy mal en todas las versiones, mi estimada Vero. Ahorita lo vamos a ver por qué. ¿Okay? Hay que recordar que el Verde gobierna San Luis Potosí. Y hay que recordar que también en Morena hay ahí por lo menos dos partes donde tienen un hedor muy raro al respecto. Pero vámonos un poco más atrás. Los partidos juegan por sus intereses. Conocemos cómo se mueve el Partido Verde y el Partido Verde ha estado aquí y allá según a su conveniencia, o vamos a decirlo así, con el ganador. Inclusive yo he insistido, lo he dicho antes, y aunque no me quiero ir hasta la parte del 2030, pero sí he pensado que el Verde en el 2030 muy probablemente se pudiera separar teniendo un candidato. Tengo una idea y en su momento que nos acerquemos a esos tiempos lo estaremos comentando. Ahorita lo único que debemos de seguir trabajando es en la coalición. Yo comparto lo que dice Gerardo Fernández, se tiene que trabajar en unidad. Si nos empezamos a pelear ahorita y nos empezamos a romper, todavía faltan 5 años que se tienen que legislar en el Senado. Y al final de cuentas, trabajes con gente que tenga intereses o no, pues se tiene que legislar con ellos, es parte de la política y eso lo tenemos que entender. Reitero, con eso no justifico lo que dice Manuel Velasco. Así es, no se puede perder la coalición porque son necesarios. Es correcto. Mi estimado Carlos, te mando un abrazo muy grande. Marcruz Fabel, te mando un abrazote enorme. Pero lo que sí, ahora sí viene la frase shakespeariana de Shakespeare, hay algo podrido en Dinamarca. Es correcto. ¿Qué pasa con esto?
Esto que estamos viendo aquí, bueno, nos enseña que el Verde y el PT siguen trabajando por intereses. Siguen trabajando por intereses. Y el Verde muchísimo más. ¿Por qué? Porque teníamos de repente unas pláticas desde que estábamos en Achequeca, en los espacios que teníamos previo a la elección y posterior a la elección, y comentaban que había gente que decía, no, es que todo tiene que estar bien repartido y tiene que ser homogéneo, de a 30%, 33% cada quien. No es cierto, aquí está la situación. Aquí está la situación, ¿por qué no? Morena es el partido fuerte ahí, el que tenía el alza, pero al final de cuentas aquí no es lo mismo tener una cantidad de diputados muy grande a tener una cantidad de senadores que es mucho más chica y con la que tienes que aprender a trabajar y con la cual no tienes la mayoría. Tuviste la mayoría teniendo a Yunes y a la otra persona, a la otra chica. De ahí, ojo, ahorita voy con esa parte, mi estimado Carlos. Te mando un abrazo muy grande. Autos exclusivos, abrazote enorme. Ahorita tocamos ese punto, exactamente. Ahorita vamos por allá. Félix Casas, te mando un abrazo enorme. Entonces, aquí la desilusión viene en un punto. Nosotros cuando votamos por tener la mayoría calificada, el punto de tener la mayoría calificada era que las reformas que ponía la presidenta, que es quien nos representa, tenían que entrar directamente, no había cuestiones. Se han pasado reformas y hemos estado viendo quién vota a favor y quién vota en contra en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Casos específicos. Se ha revisado por todo el show que sucedió con un personaje como el señor Mayer, Sergio Mayer. Meyer es el historiador Lorenzo Meyer, una disculpa. ¿Y qué pasa con el señor Mayer? Bueno, pues con el señor Mayer se ha visto que por lo menos tenga que votar, aunque le dieron una posición, lo colocaron ahí, lo cual no estábamos de acuerdo con muchos de estos puntos. La gente no estaba de acuerdo con muchas de esta gente a la que habían colocado y de que habían dado posiciones. Después de eso, a Javier Corral se le criticó porque votó una reforma en contra. En la legislatura pasada se le criticó a Ricardo Monreal por tener una abstención, que no afectó, pero tuvo una abstención. Sí, y lo pudimos ver de partido chantajista desde la vez que ahorita vamos a lo de 2027 y 2030, mi estimada Maribel. Exactamente por eso vamos con todo eso. Muy buena pregunta. Dame chance de irlo desmenuzando. Jaimelos, te mando un abrazo muy grande. Aquí algo con lo que quiero comentar es que en lo que yo me baso es en la situación que llamamos nosotros cuarta transformación y no me voy a basar en filias, ni fobias, ni particularidades, ¿ok? Eso quiero ser muy específico. No me baso en ello, no trabajo de esa manera porque eso es tóxico en el movimiento. Continúo, una vez que escuchamos lo que dijo Manuel Velasco y lo que dijo Gerardo Fernández Noroña. Teniendo esto, nos recuerda lo que pasó con el PT, con el Verde, cuando en la elección de Coahuila. ¿Recuerdan lo que pasó en la elección de Coahuila? Donde fue todo una hecatombe porque Morena pone un mal candidato. En esos tiempos, porque a veces la gente no lo recuerda, en esos tiempos PT y Verde habían firmado con Morena que en la coalición que ellos tenían, Morena ponía los candidatos y ellos los aceptaban si querían participar en la coalición y que les tocara un porcentaje. Una vez teniendo esto, mi estimado Joaquín Palomo, no sé, mira, tengo familia viviendo allá, yo respeto tu punto de vista, pero nadie en este planeta pediría al PRI que otro partido, nadie. Perdón, pero ni al PRI ni al PAN. Ya sabemos cómo son. O sea, puedo entender a lo mejor el enojo, pero tenemos que ser pensantes al movernos, al momento de expresarnos. Mi estimada Edith King, abrazo muy grande. Lobo Alfa, abrazo enorme, hermano. Continúo con esto. ¿Y qué sucedió ahí? Que el PT y el Verde hicieron lo que quisieron, no les gustó el candidato, a nadie le gustaba, y agarraron a Mejía Verdeja el PT, el Verde agarró ahí un personaje que medio se conocía, y se hizo una hecatombe completamente. Y quisieron hacer lo que se les antojó.
Y mucha gente puso solamente los ojos en Morena y no pusieron los ojos en el acuerdo que tenían el Verde y el PT. Incluso habían unos personajes que salían y no, pero es que está mal. Y de repente hay gente que se cuelga con el prohibido prohibir y ahí hay acuerdos, es política. Y en la política ellos rompieron el acuerdo. Andrés Manuel manda a llamar a Mario Delgado y le dice a Mario Delgado, a ver, cabrón, tienes que controlar esta situación. Y Mario Delgado les dice, a ver, tenemos un acuerdo político, ¿le entran o no? Si le entran, entonces no apoyen a a sus candidatos. Y el PT y el Verde tuvieron que dejar a sus candidatos porque sabían que si se separaban de Morena e iban solos, se hundían completamente en la elección. Y si viven esos partidos ahorita, es por estar pegados de esa manera. Entonces esto nos recuerda algo, esto sigue siendo política. Y como es política, la transición que estamos queriendo para llevar la democracia, como la queremos estar trabajando, no va a ser de la noche a la mañana, ni va a ser utópica. Se trabaja, se camellea, se camina todos los días. ¿Y esto por qué lo vemos? Exactamente por lo que sucede ahorita. Lo que a mí me llama la atención es que se tardaron mucho en sacar el cobre de esta manera. En primera, ¿por qué? Porque los focos tienen que ir con Manuel Velasco. Manuel Velasco, que es el operador político, dice, no vamos, y no van nuestros votos. ¿Por qué defiendes que no vayan tus votos? No, estoy de acuerdo, mi estimada María de los Ángeles, pero aquí voy a un punto. No, conejita, no nos vayamos con eso, no compren la narrativa de la oposición, no la compren, tengan cuidado. La oposición les está metiendo mucha narrativa con eso. Y voy a hacer en la noche, voy a platicar sobre eso para que no compremos la narrativa. Lo del abogado no tiene absolutamente nada que ver. La oposición ya les dijo, él es el abogado del Mayo y él defiende tranzas y él está ahí. Eso no tiene nada que ver. No compren lo que ellos les vendan. Paloma, regreso al punto. Había un acuerdo y no lo respetaron políticamente, pero entre todo el show político que había, incluso tuve discusión con algunas personas aquí en el chat, en algunos programas, porque decían, es que son los tres partidos tienen que tener la misma fuerza. No han entendido entonces que es política. No le vas a dar todo lo que generó Morena, no lo generó el Verde ni lo generó el PT, se colgaron. También incluso para la gente que dice, me falló Morena, me voy a ir al PT, puta, pues que parece que no lo conocen cómo es el PT fuera de la Ciudad de México, del Estado de México. Porque fuera de ello hay muchos lugares donde el PT es más recalcitrante que el PRI. Y por eso insisto, cuidado con esto, porque no podemos tomar esto solamente en golpes o filias y fobias. Aguas. Sale Manuel Velasco a decir esto y por eso después comenta Gerardo Fernández, pues, ¿qué le podemos hacer? O sea, no tenemos que trabajar en unidad. Y yo comparto lo que dice Gerardo Fernández, Se tiene que trabajar en unidad. Si se rompe ahorita la coalición, valió máquina todo lo demás. Todo lo que se necesita. Y todavía vienen muchas cosas por hacer. Todavía hay que seguir trabajando y hay que acuerpar a la doctora de aquí al 2027, que es la revocación de mandato. La corrupción nunca se va a terminar, pero la tienes que acorralar. Eso es bien importante. Sí, mira, se ha hablado mucho, es que han metido a gente que no son de las bases, pero a ver, yo le pregunto a la gente algo, y a veces esa situación, con todo respeto, no la comparto mucho, porque hay que aprender a dimensionar esto, y déjenme ponerles mi punto de vista. Si Moreno hubiera metido a la gente de sus bases y toda esa gente gana, tienes que mediar y tienes que hacer acuerdos políticos con empresarios. La gente de las bases ¿está lista para hacer acuerdos políticos con empresarios? Es que no los necesitamos. ¿En serio no necesitan a los empresarios? ¿Saben todavía la fuerza que tienen los empresarios? Y esa la van a ir perdiendo con el tiempo. Quieren que los empresarios pierdan una cierta fuerza, denle fuerza a las empresas del Estado, que son suyas, que son nuestras. 2, que la gente se politice más. 3,
que estemos mucho más metidos en nuestra parte política en cada área. Y esto se lo comentaba alguna vez en los chats a una persona que se enojaba mucho conmigo y me decía, no, y romantizaba la situación. Que por cierto ya no lo he visto en los chats, pero si lo veo le mando un abrazo muy grande a él y a su familia. Y no iba por ahí. Era porque tenemos que entender lo que sucede en esta parte. Con los compañeros del equipo en Estudio 04 hemos discutido de estos temas. Y es muy enriquecedor ver los puntos de vista que tenemos y a veces en algunos puntos las diferentes visiones. Y eso es lo que creo yo inclusive enriquece demasiado el programa en Estudio 04. No es fácil, Alberto, exactamente esto cuesta. Y no quiero decir que con esto cobijo lo que pasó, sino que sí me esperaba que todavía este tipo de situaciones fueran a pasar. Y no dudo que para el 2030 sigan pasando. Y tenemos que hacer que nuestro movimiento, porque en la tarde escuchaba a alguien que decía, este tipo de cosas echan a perder un movimiento. No, porque quienes hicieron todo esto fueron políticos y el movimiento es de la gente. Los políticos nos pueden fallar, nosotros no nos podemos fallar a nosotros mismos. Lo hemos comentado junto con Percy y eso es bien importante. Continúo. ¿Qué sucede? Bueno, en primera, lo que pasó en Coahuila nos tiene que recordar que hay que aprender a no meter a cualquier persona a lo peregrino y a lo que tomó, a lo que llevó una muy mala visión o aferrarse a dar un lugar. ¿Qué consecuencias puede traer como lo que pasó en Coahuila? ¿Cómo se te pudieron revelar los partidos y que era completamente innecesario? De ahí pasa algo. Mi estimado Francisco, yo entiendo esa parte. Hay un punto, la crítica siempre la vamos a hacer. Aquí hay dos cosas bien importantes. Que haya bases. Yo le pediría a las bases, tienen un trabajo muy grande, porque conozco bases, reitero, que también quieren ver que los pongan donde vayan. Y por eso decimos que es un cambio de chip. Esa es una. La segunda, es cierto, a mucha gente de repente se le da o se le premia con embajadas, pero hay acuerdos políticos. Y mientras esto no lo dominemos, vamos a vivir con acuerdos políticos. ¿Cuándo vamos a cambiar y cuándo vamos a quitar esos acuerdos políticos? Conforme más nos vayamos comiendo la gente, nuestro movimiento. Cuando la gente acuerpemos más a los políticos que en verdad trabajan para nosotros y acuerpemos a nuestra propia gente. Es en ese momento. Yo, de hecho, me quiero esperar a lo que diga mañana la doctora Claudia Sheinbaum. Entonces, hasta aquí quería recordar este punto y vámonos por partes con lo que sucedió, con lo que hace Manuel Velasco. Lo que hace Manuel Velasco no va con los principios que ellos dijeron que es gobernar para el pueblo y gobernar para la gente. Eso lo leyeron. Y esto fue gobernar para sus intereses. ¿Qué intereses? 3 en especial. El de Manuel Velasco. Y lo que decía Joaquín, que aquí es una parte donde podría decir, sí, puedo tomar la palabra, no tengo yo evidencia, pero podría tomar la palabra. Aquí hay 3 cosas que han llamado la atención. Se hablaba de nepotismo y toda la semana pasada le pegaron a 2 personajes, a los Monreal en Zacatecas y al Toro y a su hija, porque el Toro quería regresar para ser el gobernador. Y Monreal porque se va uno y quiere entrar el otro hermano. Y eso se había criticado. Hasta les habían dicho, ¿se sienten aludidos? No, para nada. Nosotros, ¿por qué? Pero el más curioso de estos, ¿quién es? San Luis Potosí. Porque después de irse el gobernador de San Luis Potosí, que es del Verde, ven como una candidata muy fuerte a su esposa. Pero eso es nepotismo conforme a la ley que se estaba colocando. Y esa es la crítica. De hecho, las unidades tienen que estar aunque haya diferencias, Alberto. En eso estoy correcto, pero hablo en términos generales, podemos particularizar, pero inclusive en esto, aunque haya diferencias, tiene que seguirse manteniendo la unidad si queremos seguir generando cambios. Esto nos tiene que enseñar a que todavía falta mucho. Insisto, y lo dije desde el inicio del sexenio, si creemos que esto apenas comienza, la defensa de lo que construyó Andrés Manuel apenas comienza. Apenas.
Mi estimado Pedro B, abrazo muy grande. Juan Hernández, espero te encuentres de maravilla. Ahorita tenemos que estar en unidad con la presidenta, completamente de acuerdo. Armando, te mando un abrazo muy grande. A la gente que me falta, ahorita la vamos a